Vean, para recordar nada más, para refrescar este tema, 18 de marzo empieza el preolímpico, jueves 18, el grupo A, México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. Clasifican dos equipos para las semifinales y en el grupo B, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. Los dos clasificados del grupo B se enfrentan a los dos del grupo A y los ganadores de semifinales van a estar en las Olimpiadas Tokio 2020 que se van a disputar en 2021. Así es la lógica del preolímpico que va a ser en Guadalajara, en el estadio de Chivas y en el viejo estadio Jalisco. Eh, lo que vamos a hacer es repasar estos listados. Vamos a ir primero en el grupo A. Tenemos marcado, resaltado algunas figuras claves. Sin duda que selecciones como México, Estados Unidos tienen muchas más figuras destacadas en orden de los clubes donde disputan sus competiciones, ¿verdad? Pero vamos un poquito a entrar en conversa. Bueno, en el tema mexicano, repito, 50 jugadores. Ahí tenemos resaltados a Santiago Naveda del América, a Diego Laínez, el jugador del Betis, Sebastián Córdoba, Randall lo ha mencionado varias ocasiones acá, el jugador del América también, Auriel Antuna, que también Randall lo menciona mucho, y Efraín Álvarez, que hay que ponerle un asterisco ahí porque es un jugador que, bueno, trabaja para el Galaxy, pero Estados Unidos también lo hace, lo convoca. Ahí hay toda una diatriba sobre dónde va a decidir Efraín Álvarez participar, ¿verdad? Eso en caso mexicano. En el caso de Estados Unidos, que repito, están en el mismo grupo, junto con Costa Rica y Dominicana, hay muchas figuras ahí que podemos destacar, pero bueno, ahí podemos ver a Aronson, el portero del Union, que ahora creo que trabaja para el Salzburgo, si no me equivoco, Red Bull. Conrad de la Fuente, delantero del Barça B. Christopher Gloucester del PSV. Abubakar Keita, campeón con el Columbus Crew. Jonathan Klinsmann, hijo de Jürgens Klinsmann. Y Brian Reynolds, exjugador de la Roma, que ahora trabaja para el Dallas FC. Esos son los que destacamos nosotros, pero hay muchos otros más y además un elemento adicional. Como indicó Jonathan, esta lista es de febrero de 2020. El 10 días antes del inicio de competición, es decir, alrededor del 10 de marzo, los equipos ya deben dar el definitivo con 20 jugadores. 20 jugadores, de modo que, bueno, tendremos noticias acá en Footcast sobre esto. Costa Rica presenta algunas figuras como Luis Díaz, del Columbus Crew, también campeón en la MLS, y muchas figuras de la Juelense, Fernando Farrón, Bernard Alfaro, eh, Jürgens Montenegro, Alonso Martínez, y también destacamos, por supuesto, a Randall Leal en esa convocatoria, figuras como Jimmy Marín del Saprissa. Hay muchas figuras también en este seleccionado costarricense. Y del caso dominicano, en el caso dominicano, destacábamos ahí a Joao Urbáez, que trabaja para el Alcorcón en España, un jugador del Inter de Miami, Edison Ascona, y veíamos también un jugador de los Asuna, Nowen Lorenzo, Fabián Mesina del Hoffenheim y Manny Rodríguez del Celta de Vigo. La mayoría de estos jugadores, si usted revisa Transfer Market, disputan quizá el equipo B o el equipo, digamos, de segunda o tercera división de estos clubes, ¿verdad? Digamos, para contextualizar el trabajo de estos jugadores y en dónde están ubicados. Básicamente por ahí, compañeros, ese es el grupo A. Quería más o menos poner eso en contexto y conversemos tal vez de estas figuras. ¿Qué podemos decir de cada uno de estos seleccionados? ¿Y qué podríamos esperar de cara a este preolímpico de Guadalajara? Tal vez iniciando con Jonathan, sus percepciones sobre esta lista. Sí, bueno, en el caso de, bueno, pues yo creo que es evidente que este grupo A es el que plantea mayores interrogantes, sobre todo, bueno, lo que muchos llaman el grupo de la muerte, y posiblemente así lo sea. Es un grupo donde está Estados Unidos y México en en el mismo sitio, y eso creo que bloquea un poquito la clasificación para el resto, lo cual, bueno, vamos a ver si va a ser positivo o negativo para Centroamérica. Por ejemplo, en el caso de Honduras, podría abrirse una posibilidad y veremos qué sucede. En cuanto a la convocatoria de Estados Unidos, para mí es el equipo más fuerte hoy por hoy.
sin menospreciar en absoluto lo de México, las diferencias pueden ser mínimas, pero me gusta mucho el tema de Estados Unidos, no individualmente, porque individualmente México siempre va a tener las de ganar. Individualmente México tiene mejor equipo, pero le veo muchas ventajas lo que Estados Unidos ha hecho durante los últimos años. En el 2020 tuvo un poco de participación en esta selección y también en el famoso campamento de enero que realiza Estados Unidos siempre, todos los años. Ahí yo creo que va a tener una gran ventaja en cuanto a la preparación. Son muchachos que vienen trabajando ya por por varias semanas al mando de Berhalter, y eso para mí les da una gran ventaja. En el caso de México, por supuesto, como lo decía anteriormente, para mí individualmente sí, tienen figuras muy importantes. Usted mencionaba algunos, el caso de Sebastián Córdoba, un jugadorazo, y tiene varios jugadores ya con trayecto importante en la Liga MX y que sin duda van a ser una buena eliminatoria, o al menos eso esperamos. ¿Y en qué posición ponemos a Costa Rica? Yo creo que eso es lo que tal vez más nos interesa como centroamericanos. Para mí Costa Rica trae una buena selección, está cargada de jugadores descollantes a nivel individual, es decir, no tenemos a un Joel Campbell ahí en un diamante en bruto descollando las defensas, no tenemos nada de eso, pero hay un conjunto con una interesante experiencia, al menos en primera división a nivel local, y algunos también con experiencia internacional en Europa y también en ligas norteamericanas. Y eso nos deja, por lo menos no llevamos una selección inexperta, llevamos una selección con jugadores ya incluso, creo que ya a un nivel profesional, y a partir de ahí veremos qué posibilidades tiene. Yo les veo pocas posibilidades, siendo muy honesto, ahorita lo podemos debatir, pero esperaría por lo menos que este equipo pueda dar la talla, que dé la competencia y por qué no dar una sorpresa, que yo creo que así se tomaría. La clasificación de Costa Rica a una segunda fase en esta eliminatoria sería una gran sorpresa. Esta semana Costa Rica y Honduras jugaron dos partidos de preparación, ambos empates, uno 0-0 y el otro 1-1. Lamentablemente es poca la información que resulta de los partidos, hasta las alineaciones era complicado conseguir, poco se conoce de los partidos. No hubo Eh, transmisión porque querían guardarse las armas y sí, efectivamente las guardaron bien porque Demasiado bien. demasiado bien, sí. Ni siquiera nosotros acá en el país pudimos conocer nada de los equipos, ni siquiera la Federación de Fútbol, por ejemplo, publicó las alineaciones. Branda, yo quería preguntarle, bueno, tenemos casi que un torneo con un año de retraso y vemos en el listado costarricense muchas figuras que ahora mencionaba Jonathan que surgen de Liga Deportiva Alajuelense, un Alajuelense que gana la 30, ¿verdad? Gracias también al empuje de muchas figuras jóvenes como Fire Ron, como Alonso Martínez, Bernal Alfaro, y que, no sé, quería preguntarle si quizá el tema del retraso por el tema del COVID le ha favorecido para fortalecer un poquito esta selección de cara a lo que se viene. ¿Cómo lo ves? Sí, vieras que sí, que de hecho es un análisis muy interesante porque muchas de estas figuras que mencionas vos, que son de Alajuelense, principalmente prácticamente despuntaron en el último año. Anteriormente no eran tan reconocidas, como por ejemplo un Farrón en Alajuela, que se lo traen del Santos de Guapiles y prácticamente ocupa su puesto titular en Alajuela con la lesión de Junior Díaz, que era el titular. Entonces, eso le permitió a estos jugadores de alguna u otra manera salir un poco del anonimato y comenzar a competir en el campeonato nacional. Porque una de las grandes desventajas que tiene Costa Rica, a pesar de que tal vez no tenga digamos, a pesar de que tiene buenos nombres en su nómina, es que tiene mucha desventaja en cuanto a proceso con respecto a México y Estados Unidos, que son los dos rivales a vencer. Recordemos que el proceso de Liga Menor de Costa Rica ha sufrido prácticamente una debacle en los últimos años, cuando anteriormente era la segunda o la tercera fuerza, o inclusive hasta la primera en clasificación, iba a todos los mundiales juveniles y en todos los mundiales juveniles, y últimamente se han quedado muy retrasados. Entonces, el conjunto que puede tener, por ejemplo, México y Estados Unidos
que jugaron Mundial Sub-20 con muchos de estas generaciones, que inclusive han hecho ya se han formado, jugadores como Sebastián Córdoba, como Antuna, como Lainez ya han jugado en la selección mayor, bajo el mando de Tata Martino. Entonces, y lo mismo Estados Unidos, que trae un proceso, que hizo un buen Mundial Sub-20 en su momento, que ganó ese premundial, pues muchos de los jugadores que están ahora. Entonces, todo ese proceso que ellos han tenido como selecciones hace que Costa Rica, por ejemplo, esté muy por debajo de ellos. No es que uno, digamos, se sienta menos o más, pero es una realidad. Por dicha, digamos, si ese premundial, como dice usted, se hubiese hecho en el tiempo que tenía que hacerse, muchos de estos jugadores ni siquiera nosotros sabíamos quiénes eran. Entonces creo que de alguna otra manera nos ha permitido ahora sí darles una prueba a ellos, porque de alguna otra manera no le iban a tener. Digamos, ahora todos sabemos que hay Jesús Martínez. Obviamente hay jugadores como Randall Leal, como Luis Díaz, que tienen ya un bagaje internacional, que han competido en la MLS, que es una liga que donde ellos comparten con grandes profesionales. Vemos, por ejemplo, que tienen un buen bagaje y toda la cuestión, pero el resto del equipo era prácticamente anónimo hasta el año anterior, que comenzaron y que de alguna manera ha favorecido, por ejemplo, que en Costa Rica se hayan reducido un poco ciertas plazas de extranjeros, aunque algunas veces no las compartimos, y también, digamos, el asunto del COVID, que han tenido que tomar mano de la Liga Menores. Entonces esos jugadores han podido debutar en primera división. Ahora bien, Jonathan siempre ha dicho algo, no recuerdo si lo acaba de comentar, pero siempre lo ha dicho fuera de micrófonos. Son buenos jugadores en el ámbito local. No sabemos si el ámbito local realmente es un buen parámetro para decir realmente ellos están preparados para competir contra selecciones que están bien preparadas, por ejemplo. Entonces, eso genera una incógnita, porque, por ejemplo, muchos de esos jugadores de Alajuela, su única experiencia internacional ha sido la Liga CONCACAF, y fuera de ahí, digamos, no han tenido, digamos, un roce muy importante con la selección. Entonces, eso genera una incógnita y hace que Costa Rica sea en este momento la tercera favorita del grupo y no en la posición que están Estados Unidos y México en este momento dentro de este grupo A.